¿Cuántos creen que Dios es bueno? Él es siempre es bueno. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ver un tema que se llama fe puesta en acción. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Ok. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, anduvo sobre el agua para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano hacia él, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Bien, vemos aquí una situación que está sucediendo. Puede tomar asiento. Vemos una situación que está sucediendo. Los discípulos fueron instruidos a pasar en la barca hasta la otra orilla del mar de Galilea, mientras Jesús despedía a la multitud. Vemos en el versículo 22. Ellos se tenían que ir adelante. Jesús quería despedir la multitud y Jesús quería aprovechar ese momento para poder subir al monte y poder orar, poder tener un tiempo de intimidad con su Padre y poder, pues seguro estaba cansado de todo el momento que estuvo ministrando ahí, predicando la palabra, y entonces quería estar un tiempo solo. Y él despide a sus discípulos para que se vayan adelante en la barca. Pero sucede algo muy curioso. Al encontrarse la barca en medio del mar, fue azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Y esto a ellos pues los puso asustados. Y eran hombres que la mayoría eran marineros, eran hombres de pesca, eran pescadores, gente que estaba enseñada a estar en todos esos lugares. Veamos qué hizo la fe de uno de sus discípulos. ¿Qué sucedió con este hombre cuando se encontró viendo a Jesús de camino? La fe es muy importante en nuestra vida cristiana porque la fe es la que nos mueve. Jesús vino a la tierra y compartió ciertas enseñanzas que sus discípulos tenían que aprenderse porque eran vitales para su vida. Era un conocimiento que él les estaba transmitiendo, ejemplos, parábolas, cosas en las cuales ellos iban a aprender a qué es lo que tenían que transmitirle a las personas después de que él se fuera. Al principio ellos no entendían casi nada. Les eran incómodas las parábolas porque no las entendían. Jesús aparte les explicaba siempre las parábolas porque Jesús quería que ellos entendieran bien el mensaje que ellos tenían que dar después de que él partiera.
Entonces Jesús estaba transmitiéndoles enseñanzas a ellos que iban a hacer enseñanzas que iban a ayudarles a ellos en su fe a desarrollarla de una forma diferente de como ellos creían. Él les estaba ministrando palabras que eran vida, palabras que tenían que alimentar la esperanza de vida eterna, porque Jesús decía que lo que él hablaba eran palabras de vida eterna. Y él quería transmitir esa vida eterna a sus discípulos y que sus discípulos conociesen bien el mensaje de la vida eterna. Nosotros podemos tener muchos tipos de fe en nuestra vida, pero hay una fe que necesitamos y es la fe en Jesús. Es la fe más importante que un creyente debe tener. Usted puede tener fe que con sus fuerzas puede trabajar. Usted puede tener fe de que todo le va a salir bien en la vida, humanamente hablando. Podemos tener fe para muchas cosas por lo que logremos nosotros como personas. Pero eso no nos da vida eterna. Mas la fe que Jesús enseñó es una fe de un reino sobrenatural, un reino que no es de este mundo, y es un reino que va a traer cosas sobrenaturales. Y para poder creer en esas cosas sobrenaturales tenemos que creer primero en el primer milagro. ¿Cuál es? El milagro de la salvación. Ahí usted empieza a tener fe. Cuando usted cree que Jesús murió, que Jesús resucitó y que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para su salvación, usted está tomando una actitud de fe. Pero cuando usted no cree que lo que Jesús hizo no era suficiente, entonces está tomando una actitud que no es la fe que Jesús quiere que tomemos nosotros. Vemos las circunstancias aquí de un grupo de personas que estaban enseñadas a andar en el mar pescando todo el tiempo, pero encuentran una circunstancia en ese momento que esa circunstancia los hace tener miedo. Eran hombres de fe. Jesús les enseñaba a ellos todo el tiempo que tenían que aprender a confiar. Vamos a ver, la fe es lo que alimenta la confianza que tenemos en Jesús. Esa fe en Jesús es la que nos da esperanza para lo que viene para nosotros. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús no se acercó de lejos y les dije, me dejaron botado aquí. Véame, no. Jesús fue caminando sobre el mar hacia ellos. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad que estaba sucediendo, Jesús, en medio de esas olas bravas que habían en ese instante, Él caminaba sobre el mar. Sus discípulos a la distancia miraban una silueta nada más, y unos pensaban que era un fantasma el que estaban viendo, y estaban asombrados de lo que estaban mirando. Podemos leer cuando Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Porque si Jesús está con nosotros, nosotros tenemos que estar animados. Sabemos de que caminamos en una barca y que en esta barca de nuestra vida hay tempestades, hay dificultades, hay problemas, hay circunstancias que nos pueden poner a nosotros en momentos de temor. Porque somos personas con un cuerpo humano, que sentimos en momentos miedo, sentimos alegría, sentimos tristeza, sentimos emociones. El temor es una emoción negativa en nosotros, pero la tenemos y no podemos quitarla. Pero Jesús nos da ánimo y nos dice, no teman, porque yo soy. Tengan ánimo. Y entonces en ese momento cuando Jesús le dice eso a sus discípulos, ellos quedan como desconfiando en un momento, y Pedro le dice algo muy interesante. Le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti.
sobre las aguas. Desafiante, ¿verdad, el Pedro? ¿Qué palabras las está dando el Señor Jesús? Haz que yo vaya a ti. Seguro Pedro lo vio caminando sobre el agua y dice, si él puede, yo puedo. Y él se animó y dio una palabra de fe. Literalmente, no se sabe de otra persona que haya caminado sobre el agua. Pedro lo hizo, aunque sea un poquito, porque no fue mucho ratito, pero él fue. Jesús le dijo, ven. Y al escuchar eso, Pedro, él se sintió animado y caminó, aunque no caminó hasta donde estaba Jesús, aunque él iba caminando y de un momento a otro vio que el mar estaba terrible, esas olas eran bravas, y se asustó y tuvo temor y empezó a hundirse, pero caminó sobre el agua. Él logró caminar sobre el agua. ¿Usted cree que a usted y a mí Dios no nos da esperanza en muchas circunstancias que tal vez que creemos que no podemos vencerlas? Pero recuerda, Él te llama y te dice, ven. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Caminar a donde está Él. Y si vamos bajando poquito a poquito, no te preocupes, porque Él va a llegar a ti y te va a tomar de tu mano y te va a levantar. Así como levantó a este hombre Pedro. Jesús estaba caminando sobre las indomables e tranquilas olas del agua en dirección a sus discípulos, en medio de que estaba alojado en los corazones, el miedo que estaba alojado en los corazones de los discípulos los turbó y no les permitió ver la realidad del Cristo milagroso que tenían a su lado, el que estaba caminando hacia ellos. En coro, inspirados por el miedo, decían todos, un fantasma. Miraban a Jesús como un fantasma. Pensaban que Él no tenía esa capacidad de poder rescatarlos, que no tenía la capacidad de poder salvarlos. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en circunstancias que son problemas difíciles y que pensamos que Jesús no puede hacer nada? Le oramos a Dios y creemos que no hay nada, que no hay ningún milagro para nosotros en ese momento, que todo está acabado. Pero Jesús nos dice, no temas, yo soy. Y nos da ánimo, porque no es fácil la vida, pero Él está con nosotros. Lo más importante de todo esto es tener la confianza en Jesús. Jesús nos anima en la fe, así como animó a sus discípulos. Tenemos que aprender a tener ánimo siempre, confiar en medio de las circunstancias, porque hay veces nosotros pensamos que todo está negro a nuestro alrededor, que la tormenta es más fuerte que toda la barca en la que vamos y que vamos a ser derribados en el camino. Pero lo que nosotros tenemos que creer es que el que va en la barca con nosotros tiene el poder de tranquilizar esas aguas, tiene el poder de tranquilizar toda tempestad que haya en nuestra vida. Aunque muchas veces las circunstancias o las respuestas que esperamos no son las más esperadas para nosotros, pero son las más necesarias para nosotros. Dios nos va a dar siempre esperanza a nosotros, hermanos, porque somos sus hijos. Pedro arrojó su fe poniendo la confianza en el Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tú le puedes decir, Señor, si eres tú, dame fortaleza en estos problemas. Señor, si eres tú, Dios, dame una respuesta, Señor, no la que yo espero, sino la que tú creas más indicada para mí. Señor, si eres tú, tú me vas a ayudar a caminar en los principios que tú estableces para mi vida.
porque Él está ahí para ayudarnos. Jesús vino a eso para que tuviésemos una buena relación con Dios, acercarnos a Dios para que pudiésemos tener intimidad con Él. Nuestra barca nunca se va a hundir porque Él va con nosotros. Usted tiene que aprender a confiar como Pedro confió. Pedro, a pesar de que tuvo tantas cosas que hizo cosas muy importantes también. Así como Pedro le cortó la oreja a aquel hombre que venía a apresar a Jesús, también Pedro declaró: tú eres el Hijo del Dios vivo. Al que el maestro le alabó y le dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro se levantó el día de Pentecostés y se le mandó aquel mensaje que trajo a 5,000, no, 3,000 personas. Fueron en el segundo 5,000. Aún con sus errores, Dios nunca lo abandonó. Dios lo buscó, lo restauró. Pedro negó al maestro 3 veces. Y seguro cuando lo negó la tercera vez dice: ¿qué hice? Ahora sí que tortón lo negué. Y él me lo dijo, el maestro me lo dijo, yo no lo dije que no lo iba a hacer. Y le fallé. Seguro lloraba amargamente por lo que había hecho. ¿Cuántas veces usted no le falla al Señor? Y lloramos. Y le decimos: Señor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Señor, perdóname, por favor, te lo pido, por favor. ¿Y acaso Dios nos dice: no te perdono? ¿Qué hace el Señor? Nos restaura y nos perdona. Porque Él ve el corazón sincero de una persona. Y eso ayuda a que nuestra fe se desarrolle más. Cuando confiamos en que Jesús de verdad nos va guiando y que Él es el que nos va a dar la confianza para poder salir adelante, vamos a poder caminar como Él quiere. La fe siempre va a obedecer a Jesús. ¿Por qué la fe le va a obedecer a Jesús? Porque Él es autor y consumador de la fe. Él fue el que escribió cómo usted y yo, a través de sus siervos, cómo usted y yo tenemos que caminar en este mundo. Y Dios le dio a usted y a mí una capacidad dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, que es la persona que Dios mandó para que estuviese dentro de nosotros. Está dentro de usted para que lo guíe a usted a toda verdad y que usted tenga una fe firme en lo que Cristo quiere para su vida. Y esto es lo que tenemos que buscar. Jesús le dijo a Pedro: ven. A la fe que obedece le basta una sola palabra dicha por el Maestro Jesucristo. Solamente una palabra: ven. Hoy vamos a venir nosotros a Jesús. Hoy vamos a venir confiados como Pedro vino confiado. Tal vez no vemos un montón de agua aquí, pero sí tenemos un montón de circunstancias que nos están ahogando. Y podemos caminar en medio de esas circunstancias como Pedro caminó. A la voz del Señor: ven. Confíen porque yo he vencido al mundo. Tengan ánimo. No se desanimen. Cuando les pide ánimo es porque estaban desanimados. Los está animando a caminar hacia adelante. Usted y yo tenemos que caminar hacia adelante, no hacia atrás. Es importante que caminemos siempre hacia adelante. Pedro se bajó de la barca, puso sus pies en las aguas, dejando caer todo el peso de su cuerpo. Las aguas lo sostenían, porque el maestro había hablado. Y a la voz del maestro, todas las circunstancias van a obedecer. Esas aguas que Pedro estaba atravesando, era lógico que humanamente sabemos que uno se va a hundir, pero como Jesús tiene el poder
Él sí tiene el poder para decirle a las aguas, sosténganlo. ¿Y qué hicieron las aguas? Lo sostuvieron a la fe de aquel hombre. Y tal vez Jesús permitió que él caminase un ratito, pero no le dio mucho ratito para que no se emocione. Porque Jesús quiere que nosotros dependamos de Él siempre. Todo lo que usted haga y todo lo que yo haga siempre tiene que ir buscando a Jesús. No se crea usted autosuficiente. Yo no puedo creerme autosuficiente. Yo necesito depender de Dios siempre. Porque nosotros no tenemos el poder que Jesús tiene. Pero Él sí nos puede dar la ayuda que nosotros necesitamos para llevar a cabo su obra en esta tierra, para salir adelante con nuestras vidas espirituales, para poder crecer espiritualmente. Él sí tiene la facultad de dotarnos cuando estamos cerca de Él. Él decía: apartados de mí, nada podéis hacer. Nosotros ocupamos estar cerca de Jesús. Esa dependencia que tenemos como hijos de Dios es importante porque somos hijos de Él, pero no somos hijos como mucha gente piensa que somos hijos. Somos hijos injertados en Dios, adoptados en Dios. Gracias a Jesús tenemos ese placer de poder llamarnos hijos. Gracias al Maestro podemos decirnos que somos hijos de Dios, pero es porque Jesús está en el medio. Si no es por el puente que existe entre Dios y nosotros, llamado Jesús, nuestra vida no tendría sentido. Estaríamos perdidos. Dependemos totalmente de Jesús. Y si somos hijos es por pura misericordia, porque Dios así lo quiso, por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos todo. Hay veces tenemos esa mentalidad de que yo todo me lo merezco. No me lo merezco todo. Por su gracia Él me acercó a su voluntad. Por su gracia Él me rescató. Por su gracia Él me amó. Por su gracia Él me tiene donde me tiene. No es por mis talentos, no es por mi capacidad, no es por lo que yo soy. Porque por nosotros no somos nada. Es por Él. Fuera de mí, nada podemos hacer. Pedro, fuera de Jesús, no podía caminar por el agua, pero Jesús le permitió que sea un momentito, disfrutar de ese momento. Y aún así lo negó 3 veces. Aún así cortó la orejita, pero Jesús siempre lo restauró. Nunca lo abandonó. Porque Jesús sabe que nosotros tenemos problemas en nuestro cuerpo y que constantemente vamos a tener problemas con nuestros egos, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, que necesitamos siempre estar yendo a la cruz, que es importante estar ahí siempre, dependiendo de esa cruz, de ese madero, porque si no es por lo que Jesús hizo, nosotros estamos fritos, como dicen por ahí, fritos totalmente. Estamos listos para el sartén, pero Dios nos da la capacidad a través de Cristo de poder ser salvos. Pedro disfrutó de ese momento. Nosotros disfrutamos a Jesús hoy. Lo disfrutamos, disfrútelo con todas sus fuerzas, hermano. Disfrútelo porque es lo que usted necesita en su vida, Jesús. Pueden haber muchas cosas en nuestras barcas. Pueden haber muchas cosas en nuestras barcas, pero que no nos van a servir. Porque hay veces que el trabajo no para todo nos ayuda. Hay veces que una buena salud no para todo nos ayuda. Hay veces que ser una buena persona no para todo nos ayuda. Porque siempre van a haber circunstancias en nuestras vidas como personas. Si no es por nosotros, es por un hijo, por un familiar, por alguna cosa que va a pasar. Pero nunca nos vamos a hundir porque Jesús nos va a dar la mano.
Pedro no se hundió porque tenía una fe que había obedecido a Jesús, una fe para ir a Jesús. Nosotros tenemos esa fe hoy porque hemos creído en Jesús y podemos ir al Cristo de la gloria, podemos caminar hacia Él con toda confianza, con toda seguridad. Él no nos va a abandonar, jamás nos va a dejar. La fe nos enseña a poner la mira en Jesús. Ahí tiene que estar nuestra mirada siempre clavada en Cristo. Mientras Pedro se mantuvo mirando a Jesús, no se hundía. Al quitar Pedro la mirada de Jesús y ver lo que estaba sucediendo a su alrededor, que Dios lo veía así, que el agua que se levantaba bravo y él se movía en el agua donde caminaba, como cuando se mueve un piso. Y él dijo, pero esto no puede ser real, que yo esté caminando sobre esto. Y empezó a hundirse. Pero logró hacer algo importante: confiar en Jesús. Usted y yo tenemos que confiar en Jesús, que aunque veamos que todo esté en contra de nuestra, que todo parece que no tiene por dónde mirarse bonito, usted confíe en el Señor. Confíe completamente en el Señor, aunque sus esperanzas estén acabando hasta el último momento. Confíe en el Señor. No se suelte de esa mano. El miedo volvió a apoderarse de Pedro. El miedo es el enemigo de la fe. La fe dice, yo puedo. El miedo dice, tú no puedes. La fe vence, el miedo trae derrota. La fe cree, el miedo duda. Te hace desconfiar, te hace dudar. La fe avanza, el miedo retrocede. Cuando empezamos a ver que no vemos nada, empezamos a dudar. ¿Y será que era de Dios? ¿Será que era de Dios esto? ¿Será que Dios no está en el asunto? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Se ha olvidado que soy su hijo? ¿Se ha olvidado, he hecho algo malo tal vez y no me he dado cuenta? Nos pone el miedo a retroceder. La fe nos mantiene firmes. El miedo nos hace rendirnos muchas veces, porque no vemos esperanza en lo que estamos esperando. No vemos esperanza, que no avanzamos en lo que estamos haciendo. La fe es decisiva. El miedo no corre riesgos. El miedo nos hace no arriesgarnos por el temor al fracaso, por el temor a la pérdida. Pero la fe es decidida. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? La fe nos va a ayudar a vencer. La fe nos va a ayudar a creer. La fe nos va a ayudar a avanzar. La fe nos va a mantener firmes. La fe nos va a ayudar a decidir correctamente. Ahí vamos a estar nosotros. La falta de fe hizo que Pedro comenzase a hundirse. ¿Sabía usted que sin fe se hunde cualquiera? ¿Sabía usted que sin fe no podemos flotar, sino que nos hace andar sobre las aguas? Esa fe perfecta del Señor. Confiemos en Dios. Jesús agarró a Pedro por la mano y le levantó. A ti Dios te va a levantar. No te va a dejar abajo, no te va a dejar derrotado. No te desanimes si ves tu trabajo que está mal. Anímate, confía en que Dios va a sacar adelante, que Dios te va a dar soluciones, que Dios te va a dar esperanza. Si ves tu vida que está cayendo espiritualmente, levántate en el nombre de Jesús. Confía que Cristo está contigo y Él no te va a abandonar nunca. Él no te va a dejar nunca. Él te va a levantar. Como conclusión, Jesús y Pedro subieron en la barca. La tempestad se calmó y todo estaba bien. Cuando Jesús entra en nuestra barca, todas las cosas comienzan a andar bien y podemos decir como ellos, verdaderamente es el Hijo de Dios. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Así que confía, hermano.
Confíe en Dios. Anímese, porque nuestra barca no se va a hundir. Porque nuestra barca va a seguir adelante y va a soportar la tempestad. Porque el Maestro de Galilea está caminando con nosotros todos los días. Dios le bendiga, hermano. Así que animados estamos, ¿verdad? Porque Dios nos ama. Y vamos a ir adelante, hermano. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Luchando, caminando, creyendo, confiando que Cristo va de nuestro lado. Que el Señor no nos ha abandonado nunca y que nunca nos va a abandonar. No importa lo que nosotros podamos ver a nuestro alrededor. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Tenga esa fe, camine en contra de todo pronóstico, confíe hasta el último momento. Y si al final usted no ve nada, hagamos la de David. Vamos, nos lavamos la cara y seguimos confiando en eso, Señor. No se desmaye, hermano. Anímese. Yo sé que muchas veces hay cosas que nos desaniman en la vida. La vida espiritual tiene que estar firme. Porque hay demonios, hay huestes espirituales que están buscando cómo derribarte, cómo tirarte abajo, cómo que tú no crezcas, que tú no te desarrolles en Cristo, que tu pensamiento quede ahí clavado en que tú no puedes, que tú no vas a lograr nada, que eso es para otros, que yo simplemente voy a ser la misma persona siempre. Confiemos en lo que Dios va a hacer con nosotros y a dónde Dios nos va a llevar. Prepárese, capacítese, busca al Señor cada día. Anímese. Es un logro ver tantas hermanas orando en las mañanas, hermanos ahí orando también. Y no se desanime, eso es ánimo, eso es ánimo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa madrugada, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, tan rico que nos has dado, Señor, de alabarte, de adorarte, Dios. Tiempo de ministración, Padre, tiempo, Dios, en el cual tú, Dios, has hablado, Señor. Tiempo que tú, Dios, has traído, Dios, vida a nuestra vida, Señor. Porque tus palabras son vida, Señor. Y tus palabras, Señor, tu palabra misma dice que no va a volver vacía, Señor, sino que ella va a hacer todo aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Oh Dios, creemos, Señor, que tú hoy has alimentado nuestra fe, nuestra esperanza, Dios. Que a pesar de que veamos el mundo, Dios, que se está derribando a nuestro alrededor, Dios, y sea que nos quedemos o sea que partimos, Señor, en ti vamos a confiar hasta el último momento, Dios. Porque sabemos que tú, Dios, cuida de nosotros, Señor. Ya sea en vida, Señor, o que durmamos, Señor, en ti. Tú vas a tener cuidado de nosotros siempre, Dios. Porque somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos, somos tus ovejas, Señor. Somos tus siervos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga, que Dios le anime cada día y que Dios le dé esperanza. Vamos a orar por los alimentos, amén. Yo sé que ustedes no quieren seguir ayunando, pero vamos a cortar el ayuno aquí. Padre, te damos gracias, Señor, por los hermanos que trajeron, Dios, este refrigerio, Padre, para este momento. Padre, bendícelos, Señor. Dale, Señor, cada día, Señor, más, Señor, para que puedan seguir bendiciendo más a tu obra, Señor, más a tu iglesia, Señor. Trae, Dios, vida a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús.